Bueno, seguimos acá en Contraste y Controversia, hablando del Ecuador, el eco adormecido de una protesta, pudiéramos decir, ¿no? Ya se bajó el nivel de la protesta porque hay un acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de Asociaciones Indígenas de Ecuador, la CONAIE. Y es un acuerdo que pasa en primer lugar por retirar este conjunto de medidas que causaron la protesta. Ahora viene la discusión en torno a qué se va a decidir. Bueno, porque los indígenas no quieren ni siquiera que se reformule eso, sino que se derogue. Ahora en el gobierno quizás hay la tentación de insistir en algún tipo de medidas para eliminar los subsidios. Ahí viene un debate. ¿Hasta dónde populismo o hasta dónde neoliberalismo? ¿Hasta dónde nos sirven las etiquetas para identificar lo que está pasando en los países, Kiko? Porque, por ejemplo, hay quienes dicen que el gobierno de Correa, entonces, despachan eso, no, de ser un gobierno populista. Y entonces despachan las medidas de Lenín Moreno, no, eso es neoliberalismo. Hay que ver el fondo del problema. En primer lugar, bueno, ¿por qué Correa tuvo tanto apoyo durante mucho tiempo en Ecuador? ¿Por qué logró ese movimiento que incluso lleva a la presidencia a Lenín Moreno? ¿Y por qué Lenín Moreno decide tomar una ruta diametralmente opuesta a la de Correa? O sea, hay cosas que analizar allí y tienen que ver a lo mejor con la situación económica, el hecho de que es una economía dolarizada, el hecho de que quizás no se fue responsable en el manejo de las finanzas públicas, porque muchas veces el gasto social se hace sin medir el nivel de productividad de los países. Entonces, por querer hacer, digamos, justicia social, terminas también desequilibrando la economía porque no viene emparejado el gasto social de una actividad productiva lo suficientemente movida, pues como que para que permita sostener ese ritmo de gasto. Fíjate que en Europa hay una discusión con respecto a hasta dónde la seguridad social puede ser sostenida por el Estado, ¿no? Que incluso están pensando en elevar en algunos países la edad de las jubilaciones. O sea, hay toda una discusión en torno a esto y cuál es el modelo adecuado para nuestros países, ¿no? Fíjate, producto de la situación en Venezuela, sobre todo del gobierno de Maduro, cuyos índices económicos son terribles. No era Chávez con el barril a 110 y su carisma que impactó al mundo y que regó en América Latina el socialismo del siglo XXI, sobre todo después del 11 de abril, que lo resistió. Fue el primer político izquierdoso que sobrevivía a una intentona militar, a una cosa de esta. Pero la cosa de Maduro ha puesto como pavoso el socialismo del siglo XXI, lo ha llenado de fracaso, de dictadura, de cosas malas, ¿no? Y entonces nadie se quiere identificar. Entonces empieza la gente a alabar y a descontextualizar las cosas. Entonces resulta que Bolsonaro es un avión al lado de Maduro, pero es peor Bolsonaro que Maduro, lo digo clarito. Es un ser conservador que amenaza a la Amazonia, que tiene un discurso depredador del medio ambiente y además ha incluso tratado de justificar las barbaridades de la dictadura. Así es, no, y además no es ningún liberal, demócrata o socialista, es un señor conservador y de lo peor. Y una especie de trucutru en todo caso, entre Maduro y Bolsonaro me quedo con Vladimir. ¿A la 1 o a las 8? A las 8. O sea, ninguno de los dos me gusta. Entonces, pero como tú pones derecha e izquierda y lo pones en los extremos, entonces resulta que te vas a Perú. Bueno, el señor Vizcarra no es ni lo uno ni lo otro, él es un populista clásico, esos que complacen a las masas, que mientras no sean aumentos de plata que le cuesten al Estado, pero en lo que es opinión pública, trata de complacer la opinión pública como de lugar. Él se mete en los líos, esto con los venezolanos. Agarra a los venezolanos a Puchimbol. Claro, porque en las encuestas aparece el rechazo de los venezolanos, aun cuando los venezolanos al Perú le han significado un aumento casi de 1 punto en su Producto Interno. Y han significado, además en las encuestas señalan, esos 900.000 personas que están ahí, el 66% manda remesas para acá, pero luego el casi 90 y pico por ciento, el 85% tiene mayor educación y nivel de preparación para el trabajo que los peruanos. Así. Igual en Chile. Ah, claro, pero él es populista y entonces lo del tren de Aragua, digamos, una particularidad, unos venezolanos que no son de todo buenos, que hacen cosas perversas en todos lados, entonces generaliza. Vámonos al caso de Ecuador. En Ecuador se trata, es el mismo tronco. Lenín y Correa eran lo mismo, era el mismo movimiento. Se parten, cada uno, como tú dices, coge camino, pero estas medidas que toma Lenín, bueno,
encendieron al país, como lo encendieron en Venezuela y en todo el mundo donde esas medidas se han aplicado. Claro, hay una gente que son necesarias. Hay que equilibrar la economía, reducir el gasto público. Hay un Twitter ahorita que acabo de publicar Lenín Moreno que dice, vamos a revisar la cosa para que el gasto social se incremente. Porque está reconociendo que hay una gente que vive mal y que necesita que el Estado la proteja. Por algo se la van a consienta. protestar. Es que mira, Así es. las calles son el termómetro de las sociedades. Cuando la gente sale a protestar es porque hay descontento. Eso no es que llegan 50 venezolanos, Así. 50 marcianos o 50 paracos a incendiar Venezuela. Cuando se decía aquí Caso que Colombia. Caso Colombia. El señor Uribe acaba de ir a un juicio de los 1000 que tiene de acusaciones por asesinatos por los paramilitares y su relación con él. Y acaba de ir a un juicio. El señor Uribe también es un conservador, bueno, que frente al episodio que significó la guerra de 60 años con la FARC, bueno, él montó su cosa y les cayó a plomo. Y su argumentación fundamental es que él enfrentó a la FARC duro para derrotarlo. Y te acuerdas y Santos y él eran lo mismo y después se partieron. Y se convirtió en enemigo. Santos ganó el premio de la paz y este señor, ahí anda Duque. Duque está tratando de decir que el problema de la droga es venezolano. No, eso es problema suyo, señor. Pablo Escobar Gaviria es suyo, no es nuestro. Aquí no están esas figuras. Que Venezuela se utiliza para lo que sea, está bien. Así es. Pero el problema es es un problema tuyo. nuestro que la droga no pase por aquí. Así es. Pero el problema de la droga es Pero tuyo. el problema de la droga sale allá. Sí, pero como está este lío con Maduro, entonces todo el mundo de la oposición y en todos lados, no, sí, ahora Venezuela son drogos todos. No, un momentico. Eso ensucia el país. Echa a perder el país, a la nación, que es lo que yo estoy diciendo. Mire, eso no es un problema de gobierno o oposición. Y mira todo lo que tuvo que hacer Colombia para lavar su imagen. Así Toda la es. campaña, invirtieron millones y millones Así de es. dólares en una campaña para precisamente hacer presentable a Colombia como un destino turístico, por ejemplo, después de todo lo que significaba que a los colombianos los bajaban de los aviones, los maltrataban, los tenían como unos parias, como en buena Así medida pasa con nosotros está pasando ahora. con los venezolanos. O sea, ¿no? anda a sacar en Estados Unidos una tarjeta de crédito, a crear una cuenta en un banco para que veas cómo te tratan. Entonces, esta cosa, que es, por cierto, un reflejo de las redes, porque las redes enredan. Como son nuevas, tienen esto que la gente se vincula a través de lo que se le parece, de las afinidades, de los encuentros, y entonces la gente entre sí misma comienza a decirse cosas, mentiras y todo, porque hay, bueno, las redes, como los fake news, toda esta cosa rara, donde minorías se convierten en mayoría, donde las mentiras pasan a ser verdad. Entonces, hay una deformación de la realidad que en el caso de Venezuela impide los acuerdos. ¿Tú viste la encuesta de Atanasi, la última? Sí, claro, por supuesto. Métase ahí, pues. Pero bueno, fíjate tú, antes de eso hay algo que yo quiero decir, Kiko, y tiene que ver con la ausencia de un proyecto latinoamericano, porque ¿qué pasa? Esta situación, Bolsonaro aquí, Maduro por aquí, lo que está pasando en Ecuador, etcétera, nos ha sacado también de la necesidad de que América Latina pueda tener incluso una forma de convivencia distinta a la que tiene en este momento. Por ejemplo, la integración latinoamericana no es una consigna del chavismo, No. ¿verdad? Si bien ellos la cultivaron, la impulsaron, pues aquí el planteamiento integracionista viene de los años 60. Es decir, e incluso, bueno, vamos más atrás, Bolívar fue el padre de ese planteamiento de integrar. La Gran Colombia. De la Gran Colombia, Quédate ahí, del Congreso Anfictiónico de Panamá, etcétera, etcétera. Te voy a dejar una pregunta para cuando regresemos, para que la gente que nos está viendo se emocione. Vladimir, ¿qué somos nosotros? Izquierda, derecha, centro, medio, socialdemócrata, porque nosotros no estamos con Maduro, pero tampoco con Bolsonaro. ¿Qué somos, Vladimir? Piensa, y ya regresamos aquí. Somos los Leones del Caracas, Kiko y yo. No, yo no soy los Leones del Caracas, no me insulte. Momentico, Magallanero. Viste que hay contraste y controversia. Ya venimos.